Muy buenos días a la teleaudiencia de Cabledunas, Canal 82, el grupo GM. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia de Canal 82, Cabledunas. Estamos aquí hoy reunidos y congregados en este su espacio nuevo de temas culturales y en la cual pues en Cielo vamos a dar a conocer hoy en nuestro primer programa la temática de este. Claro, vamos a tener un invitado muy especial que en unos instantes lo vamos a presentar, ¿no? Es muy importante este programa porque ya vamos a dar a conocer, vamos a tratar temas muy importantes sobre la cultura de nuestra provincia y de nuestra región. Muy bien, el programa se llama Tendencia Intercultural. Es un programa en el cual buscamos nosotros a través de que se pueda lograr la interrelación entre las culturas. Tiene su corte histórico, aspectos políticos, educativos, también en el aspecto económico, pero sobre todo buscar revalorar pues la cultura de los pueblos, de aquellos que están relegados, ¿no? Esa es nuestra finalidad y para ello pues es este programa para todos ustedes, audiencia de Canal 82, que puedan participar con nosotros viéndonos cada sábado. Así es, también como este programa también vamos a tratar y conocer la cultura de los diferentes distritos que tiene nuestra provincia. Tenemos 11 distritos, de los cuales todos no tienen las mismas costumbres, no tienen la misma gastronomía, hay una variedad que vamos a tratar y conocer en este programa. Así es, Cielito, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Sin mucho preámbulo, así que te doy el pase para que hagas presente de conocimiento a toda la audiencia de Canal 82. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener de invitado al profesor Rolando Pachas, catedrático de la Universidad Nacional de San Marcos, que es un profesor muy conocido en nuestra provincia, ya que él conoce mucho sobre la historia de nuestra provincia. A ver, lo vamos a invitar para que pase y podamos conversar temas muy importantes relacionados con la cultura y la interculturalidad. Muy bien, ya que ha hecho mención Cielo de nuestro invitado de lujo el día de hoy, el cual pues también me siento muy honrado de tenerlo en este primer programa porque ha sido también mi docente de estudio, en el cual creo que la gran mayoría de profesores de ciencias sociales le tenemos mucha estima porque nos ha conllevado a ser grandes profesionales. Bueno, profesor Rolando, queremos que también la audiencia conozca un poco su trayectoria profesional, así que le damos el uso de la palabra. Muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la gentileza que han tenido los profesores Cielo Aguirre y Julio Reyes, ¿no?, de invitarme para participar en este programa de índole académico-cultural, que creo va a ser importante en la medida que va a trascender sobre el desarrollo y la formación de la conciencia de nuestra población chinchana, nuestra población, por qué no decir también peruana. Y en segundo lugar, quiero también felicitarlo por desarrollar este tipo de programas que son escasos en la televisión nacional, ¿no?, y sobre todo en la televisión pues, local, provincial, ¿no?, en la medida en que es un programa que va a incidir y va a repercutir en la formación de nuestra identidad, porque se van a tocar temas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y allí trataremos de hablar desde los orígenes de la formación de la cultura en el Perú hasta estos últimos tiempos. Bueno, esas son mis palabras iniciales. Muy bien, profesor. Cielo, empezamos entonces con nuestro programa, ya habiendo presentado a nuestro invitado, habiendo hablado un poco de su trayectoria y de lo que se va a abordar. ¿Nos puedes dar el pase para poder saber el tema que vamos a tratar el día de hoy? No sé si me permiten hacer una ampliación en mi primera intervención. Es con respecto a
el interés que han tenido los profesores Julio y Cielo, ¿no?, durante su formación profesional. No me sorprende que ellos hayan postulado al desarrollo de este programa, en la medida en que cuando los he conocido en la década del 90, en el pedagógico Belir Ruiz y en el pedagógico público de Chincha, ya ellos notaban cierto interés por el desarrollo de la profesión, y justamente hoy día están demostrando que ese interés que tenían desde su formación profesional ahora lo están tratando pues de cristalizar, no de realizarlos, y en esa medida también van pues mis felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. La verdad que es uno de los profesores que los recuerdo con mucho cariño porque me enseñó mucho en mi formación como docente. Muy bien. Ya con las palabras del profesor y nuevamente retomando la temática, el día de hoy vamos a abordar nuestro primer punto a tratar de manera como preámbulo para el programa, es sobre el tema de la cultura, ¿no? Es un tema muy amplio y por eso hemos invitado al profesor para que también nos pueda dar sus luces sobre esta temática. Y el otro tema que también es una problemática y un desafío a nivel nacional, no solo en el campo de la cultura, de la historia, sino en el campo educativo, el tema de la interculturalidad. Profesor Rolando Pachas, quiero que usted nos diga aquí a la teleaudiencia quién es Rolando Pachas, cómo se inició, dónde estudió, dónde se formó profesionalmente. Bien, sí. Bueno, yo estudié mi primaria en el colegio 563 de Darío Sotelo, por ella creo que es la 37, ¿no? Toda mi primaria, y luego pasé al Pardo en el año, si no me equivoco, 59, soy proporción 64, el Pardo, ¿no? Y allí tuve dos grandes profesores en el área social, concretamente en historia, al profesor Juan Canepa Pacha, o Luis Canepa Pacha, perdón, ¿no?, un profesor muy reconocido en Chincha que ha escrito mucha monografía, muchas obras. Y luego también tuve como profesor de historia al profesor Demetrio Torres Díaz, un excelente también profesor. Y ahí más o menos viene mi inquietud, viene mi apego a la historia. Y luego cuando ingresé a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Letras, ¿no?, allí por azar llegué a estudiar en la Escuela de Historia. Como no había mucha información en esos tiempos sobre las especialidades, sobre las facultades que había en las universidades, sobre todo en San Marcos, ¿no? Marqué en mi formulario de inscripción, ¿no?, historia. Pero yo lo que quería en el fondo era ser profesor de historia y geografía, o sea, estudiar en la Facultad de Educación, pero estudiar en la Facultad de Letras, donde estaba justamente la Escuela de Historia Pura. Entonces entré a Historia Pura y estudié ahí 5 años, 6 prácticamente con las huelgas que eran interminables, duraban 3 meses, 6 meses las huelgas en esos tiempos, por cuestiones políticas en los años 60, era del apogeo del APRA, ¿no?, y la emergencia de los partidos de izquierda, entonces había mucha discusión, mucha polémica. Bueno, salí en el año 71, ¿no?, y tuve la suerte de escuchar las sabias enseñanzas de los llamados profesores de la historia tradicional, como Carlos Daniel Valcárcel, Luis E. Valcárcel, Tauro del Pino, Alberto, y otro profesor, más Ela Dunbar Temple, una historiadora muy importante, muy interesante, y ellos me enseñaron, ¿no? Pero también al mismo tiempo, en esos años 60, aparecen o surgen profesores con una nueva mentalidad, una historia progresista. Entonces estaba el doctor Pablo Macera, ¿no?, que era el profesor Manuel Burga, Wilfredo Cazzoli y otros, ¿no?, que en esos tiempos no netamente eran historiadores, sino de otras áreas sociales, como sociología, por ejemplo, ¿no?, el doctor
Yepes del Castillo, después de otras universidades, Alberto Flores Galindo, ¿no? Rodríguez Pastor, un antropólogo, César Germaná, ¿no? Que eran profesionales, digamos, en esa época jóvenes, ¿no? Que tenían otra mentalidad, otro tratamiento de la historia, ¿no? Y luego ya surge una promoción, digamos, a partir de los 70, la cual me incluyo, ¿no? Con el profesor Alejandro Reyes, con el profesor Eduardo Vázquez y otros jóvenes. Y actualmente hay una nueva generación de profesionales de historia bastante jóvenes que están incursionando en la investigación y en la publicación de muchas obras, ¿no? Por ejemplo, hoy día que estamos, ¿no?, festejando una serie de fechas con relación al bicentenario, muchos profesores como Daniel Morán, como Carlota Casalino, como Carcelén, ¿no?, el profesor Adamaqué, etc. Y otros jóvenes, más jóvenes todavía, ¿no?, de estos últimos años, que también han incursionado y que ya son conocidos a nivel nacional e internacional. De manera que yo he vivido, pues, digamos, 3 generaciones, y yo diría una 4ª generación de historiadores que tienen una nueva metodología, una nueva forma de encarar o abordar los temas históricos, ¿no? De esa manera, pues bueno, yo he bebido de esos sabios conocimientos, sabias enseñanzas, incluso de autodidactas, ¿no? Como en el año 60, ¿no? Me refiero a Emilio Choi, ¿no? Un investigador no profesional que conocía bastante, ¿no?, sobre temas sociales y que polemizaba y discutía al mismo nivel que los profesionales, ¿no?, con una nueva metodología, con una nueva forma de encarar la historia, en este caso con el materialismo histórico, con el artismo dialéctico, como también con el profesor y arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ¿no?, de los años 60. Ellos ven la enseñanza de la historia, ¿no?, en otra forma, con otra metodología. Bueno, eso es un poco en forma apretada, ¿no?, lo que puedo decir sobre mi trayectoria profesional, ¿no? Olvidaba decirles que, digamos, que me enseñó a entrar a la investigación fue el doctor Pablo Macera, ¿no? Él fue mi asesor de mi tesis de bachiller, ¿no?, y él me encaminó sobre el trabajo de los archivos. Él nos hizo, por ejemplo, ¿no?, leer, resumir los datos de los periódicos del comercio, sobre todo, ¿no?, desde más de 40 años. Yo con otros profesores hemos leído el diario El Comercio como 40 años, ¿no?, mediante una fórmula de cómo fichar periódicos. Esa fórmula ya yo la empleé con alumnos posteriormente, cuando ya yo me convertí en docente de la universidad, ¿no? Y hay una gran tarea en la investigación. Ahora, sobre todo, hay muchas facilidades para investigar, ¿no?, porque la mayoría de las fuentes llamadas originales o primarias están pues ya colgadas, están en la tecnología, y el que conoce bien la tecnología fácilmente puede obtener documentos no primarios desde los archivos de España, de India, de Sevilla, del Perú, etc. Antes no era así. Antes nosotros teníamos que ir a los archivos, buscar los documentos, ¿no? Nosotros mismos, como se dice previamente, nos despachábamos, ¿no? Pues nosotros escogíamos los expedientes que teníamos que leer. Ahora no, ahora ya por lo menos una codificación, ¿no? Hay una organización de archivos que te atiende un archivo cuando uno va. Pero antes era difícil. Hoy día, por eso hay muchos investigadores. No solamente investiga el historiador, sino también investiga el periodista, investiga el abogado, el profesor de secundaria, de primaria, de la economista, etc. Porque hay mucha facilidad. Pero ellos son investigadores en general. Qué bien, ¿no?, que con esas investigaciones nosotros nos enteremos de cosas pues, que los historiadores no han descubierto, ¿cierto? Pero hay que diferenciar historiador e investigador. Historiador es aquel que ha estudiado la carrera, así que una profesión es el licenciado de historia. Pero aquí a veces escucho, en Chincha he escuchado varias veces que el historiador tal ha hecho tal investigación. No es así, ¿no? Hay que precisar, hacer una diferencia, porque hoy día ya se formó el Colegio de Historiadores del Perú, ¿no?, como el Colegio de Abogados, por ejemplo, ¿no? Ya hay una colegiatura en la especialidad de historia.
Bueno, en conclusión, si bien es cierto, la investigación es connatural al hombre, usted hace un hincapié diferenciando a los historiadores. Nosotros enseñamos, somos docentes de historia, mas no somos historiadores. Conocemos, investigamos por nuestra propia afinidad hacia las ciencias sociales, y eso pues nos hace ir conociendo poco a poco lo que ustedes amplían con los conocimientos que tienen. En verdad, profesor, nos sentimos bastante contentos y satisfechos de tenerlo aquí presente, porque en realidad enseñar casi y ver todo este tema de lo que se está dando a partir de casi ya 3 o 4 generaciones que usted bien nos ha remarcado, es un legado que así nomás cualquiera de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera ronda de preguntas. Ya el profesor se ha presentado hacia la teleaudiencia, pero no sin antes pasar algunas imágenes con la pregunta que le hemos hecho, profesor, a algunos docentes de la provincia, ¿no? El tema es la cultura, y ellos han respondido bajo su percepción, bajo su concepto, qué es cultura para ellos. Entonces, luego de haber visto este video, queremos también ya que usted nos profundice sobre el tema. Buenos días, soy el profesor Miguel Ramos Atúncar, perteneciente al Colegio Institución Educativa Emblemática Santana. Ahora la consulta sobre qué es cultura y qué es interculturalidad. Para mí, en mi opinión personal, cultura es lo que nos viene heredando de una generación a otra, porque viene no solamente por costumbres y tradiciones, sino por algo que nos heredan nuestros ancestros. Bien sabido está en que esta parte intercultural involucra muchos aspectos. Pueden ser artesanías, bailes, comidas, costumbres religiosas, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicarnos, sí, que es muy importante y que debemos de revalorar nosotros como peruanos. Cultura es todas manifestaciones que tiene un pueblo, una sociedad, una comunidad, ¿no? En cuanto a cultura vamos a ver todas las manifestaciones, que puede ser el arte, el baile, la comida, vestimentas, su forma de ser, su trabajo y todo esto, ¿no? Que forma parte de su sociedad. Cultura va más allá también, ¿no? En cuanto a lo que es difundir lo que ellos tienen, dar a conocer a toda la sociedad de lo que ellos tienen, dar a conocer y para que otros también sepan de lo que es el espacio al cual ellos pertenecen. La cultura son las formas de manifestación que tienen los pueblos, ¿no? Nosotros, como un país multicultural, tenemos muchas etnias, muchos grupos que tienen sus propias culturas. Eso es cultura. Bueno, soy el docente Edgar Daniel Barrera Siguas, docente de la Institución Educativa Emblemática Santana. Frente a la pregunta en relación a la cultura, podemos decir que es el conjunto de manifestaciones en relación, por ejemplo, a la comida, por ejemplo, en las cuestiones arqueológicas, la misma idiosincrasia de las personas. Hablar de este concepto es una definición muy amplia, ¿no? Incluso tendríamos que abordarlo desde el punto de vista de las costumbres, incluso del aspecto de la música, las tradiciones, etc., ¿no? Pero a grandes rasgos es el conjunto de manifestaciones o expresiones personales o vivenciales desde el punto de vista también social. Luego de haber escuchado el concepto de cultura de varios docentes de nuestra provincia, vamos a hacerle la pregunta a usted, profesor. ¿Qué entiende por cultura o qué es cultura? Bueno, el concepto o la categoría de cultura ha sido mayormente abordada, analizada por los antropólogos. No, hay muchos antropólogos del siglo XX que han discutido sobre el significado de cultura. Para mí, o retomando las ideas básicas de otros profesionales como los sociólogos, por ejemplo, no, para mí cultura no viene a ser sino la creación o la invención o el descubrimiento de conocimiento, ¿no?, de los primeros grupos humanos, porque los primeros conocimientos, los primeros descubrimientos e invenciones se dan, de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, se dan cuando el hombre, según los
descubrimiento cuando se convierte en un Homus habilis. Y esto sucede más o menos en los años, en los 2 millones de años. Y estamos hablando de las últimas fases del Pleistoceno, cuando muchos nos hablan del Paleolítico inferior, etc. Esos conocimientos que va adquiriendo a lo largo del tiempo muy lentamente, ¿no? De acuerdo a las condiciones geográficas, a las condiciones de la fauna y flora, ¿no? Pues el hombre, los grupos sociales van descubriendo nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos van enriqueciendo la cultura. De manera que la cultura nace de una forma, digamos, insignificante primero, ¿no? En ese proceso llamado de hominización, para posteriormente ya, pues, mediante la evolución convertirse en un Homo sapiens y después, ya en los últimos años, en un hombre sapiens sapiens. O sea, es todo un proceso. Es decir, profesor, bajo el concepto científico que usted nos acaba de explicar en la sociología, es como mencionaban también, por ejemplo, los romanos. Cicerón, ¿no? Cicerón decía la cultura animi, o sea, el arte de cultivar el alma, el espíritu. Leía hace bastante tiempo a Thomson, ¿no? Él decía en sus concepciones, existe una concepción de la cultura clásica y una cultura moderna, ¿no? La clásica mencionaba de que era el conocimiento, y usted mencionaba muy bien el siglo XIX, siglo XX, el conocimiento de lo que es el culto, ¿no? Lo que se cree, muchas personas, que culto es el que conoce más, ¿no? Pero hay una concepción tayloriana, hay una concepción inclusive del mismo Clifford Geertz, que son antropólogos, que mencionan pues que prácticamente el ser humano es un entramado de creaciones, y esa creación es lo que lo hace la cultura, ¿no? Y usted muy bien lo ha mencionado, estamos hablando de un proceso de un Homo habilis que luego se convierte a un Homo sapiens. Todo lo que ha creado en ese entorno geográfico prácticamente es su cultura. Eso es lo que nos ha querido decir. Claro, es decir, la cultura se va ampliando, se va profundizando de acuerdo al desarrollo de la ciencia, ¿no? De manera que inicialmente decía, la cultura es muy lenta, pocos conocimientos hay, pasarán miles y miles de años, pero después los conocimientos se van adquiriendo en forma rápida. Hoy día, ¿no? Nosotros vemos que por ejemplo, los televisores, las computadoras cambian, ¿no? De año en año y tal vez menos, de una manera rápida y veloz, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? Porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, ¿ya? De manera que la cultura se ve ampliar. Todo ese conocimiento que Mariátegui llama, en algún momento llama creación heroica del pueblo, es en realidad el pueblo, la población, que va descubriendo esos conocimientos. Y ese conocimiento hay que cultivarlo, y ahí también viene cultura, de cultivarlo, es decir, tratar de mantenerlo de generación en generación hasta el presente. Lógicamente sufriendo cambios. Etimológicamente esa es su raíz, ¿no? El arte de cultivar, ¿no? Viene del latín cultivo, mistia. Y eso pues nace, como decía, ¿no? En los tiempos del Pleistoceno, es una era geológica del Cuaternario, y luego para pasarse al Holoceno, ya en los años 8000. En el caso peruano, estamos hablando de los años 15.000, las primeras evidencias humanas en Pacaicasa, Magnis, etc., ¿no? Luego Cardis, la Melcocha, ¿no? Todo ese periodo hasta los años 8000, donde no había la domesticación de las plantas y animales, ¿no? Se entra recién al Holoceno, en los años 8000, y en el Perú, ¿no? En Huaca Prieta, ustedes conocen muy bien Julio Vir, en Huaca Prieta, ¿no? Ya descubre que hay sociedades, hay grupos humanos que ya desarrollan una incipiente agricultura, o sea, los agricultores aldeanos que le llaman, los primeros campesinos aldeanos, los años 4000, ¿no? Hasta llegar hasta la civilización con Tello, ¿no? 1500, hasta Chavín, ¿no? Eso sucede en los años más o menos 1920, pero esos descubrimientos, esos trabajos arqueológicos nos permiten ver cómo es que la civilización en el Perú cada vez se ha ido adentrando más o profundizando más, o en otras palabras, cada vez ha sido más antigua. En el tiempo de Hule, fines del siglo XIX,
¿no? Ule casi no diferenció lo pre-inca de lo inca, casi él poco conocimiento tuvo de la existencia de culturas pre-incaicas, y él decía que todo era inca, mayormente era inca. Pero Ule decía que la historia peruana, ¿no?, comenzaba ya en el siglo, en la era presente, ¿no?, los años 200, 300, con Nazca, etc. Luego viene Tello, y Tello dirá, no, la civilización del Perú tiene una antigüedad de 1500 años, hace retroceder enormemente. No, luego vi en los años 40, 46, no va a decir no, ya había presencia humana, había desarrollo ya en los años 4000 antes de Cristo. Entonces se va haciendo más antiguo. Que lo corte. O sea que usted habla de que la sociedad empezó desde el momento que el hombre dejó de ser nómade y ya se establece en un lugar, empiezan a formarse las primeras aldeas, ya de ahí nace lo que es una sociedad, una cultura. No, para mí la historia, en este caso peruana, comienza con la presencia del hombre. Y la presencia del hombre aquí en el Perú está demostrado actualmente que tiene un promedio de 15.000 años, no 20.000 como nos decían en los años 70. Lumbrera decía que tiene un libro publicado sobre el origen de la civilización en el Perú, ¿no? Ahí nos habla de 20.000, ¿no? Pero hoy ya ha sido corregido esa antigüedad, ¿no? Con estudios ya de arqueólogos, ya con nuevas tecnologías, con nuevos métodos de datación, entonces ya por lo menos unos 15.000 años. Presencia del hombre. Ese hombre, según otros estudiosos, arqueólogos, nos dicen que ese hombre ya correspondía a lo que se llama paleolítico medio, no al paleolítico inferior, porque el paleolítico inferior es el término de los periodos de tránsito. En el salvajismo o paleolítico medio, ya el hombre conocía el fuego, y el hombre de Pacaycasa conocía el fuego. Está demostrado que conocía el fuego. Por los descubrimientos y hallazgos que se han hecho. Y el arte rupestre que se encuentra en... Bien, profesor, vamos a quedarnos aquí, vamos a una pausa comercial para mostrar nuestros auspiciadores y luego vamos a seguir con esta excelente charla que tenemos con nuestro invitado, profesor Rolando Pachas. Para los que recién se están conectando, no se pierdan, tenemos un segundo bloque muy interesante, así que... Pasamos a la pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de lujo hablando de un tema muy importante para ustedes.